Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Marcos, y durante gran parte de mi vida, mi infancia fue un enigma que se me escapaba entre los dedos. Me cuestionaba cómo es que todos a mi alrededor podían rememorar aquellos años de inocencia y travesuras, mientras yo solo sentía un dolor punzante en la cabeza y una abrumadora angustia al intentar recordar. Opté por evitar ese tormentoso viaje al pasado, centrándome en construir mi vida en la ciudad. Sin embargo, el destino siempre tiene formas extrañas de recordarnos nuestro pasado. Una llamada inesperada de uno de mis tíos me sacudió de mi complacencia diaria. Mi padre había fallecido. La noticia no me afectó profundamente. Sabía que el alcoholismo lo había llevado a su inevitable fin. Mi madre murió cuando yo tenía solo 9 años. Y mi padre, incapaz de cuidarme, me envió a vivir con mis abuelos en un remoto pueblo. No sentía ninguna conexión con él, y su muerte no hizo más que confirmar mi decisión de alejarme de ese capítulo oscuro de mi vida. Los preparativos funerarios transcurrieron como una sombra fugaz, y pronto me encontré heredando la casa de mi padre, junto con todas sus posesiones. Vi la oportunidad de convertir la propiedad en una fuente adicional de ingresos, así que decidí alquilarla. Sin embargo, al llegar, me encontré con una escena caótica. La casa parecía haber sido azotada por un huracán de negligencia, desorden, basura acumulada y botellas vacías de cerveza creaban una atmósfera desoladora. Dediqué días a limpiar, arrojando toneladas de objetos innecesarios al basurero. En el proceso, me topé con una habitación cerrada con llave. Al verla, una extraña sensación de familiaridad me invadió. Recordé que ese había sido mi cuarto por un tiempo. No tardé mucho en forzar la cerradura y abrir la puerta, solo para encontrarme con que a pesar de las gruesas capas de polvo, la habitación permanecía inalterada desde el día en que la abandoné. Entre los objetos polvorientos, hallé una vieja libreta, una que recordaba haber utilizado como diario en mi infancia. A medida que mis recuerdos antes difusos comenzaron a cobrar vida, empecé a hojear las páginas amarillentas. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Comencé a hojear las páginas de la vieja libreta. La primera hoja, marcada por la fecha, detallaba cómo había pasado mi día con mi madre. Las siguientes 3 hojas eran sorprendentemente similares. Con una gran brecha de tiempo entre cada entrada, mis días con ella parecían seguir un patrón rutinario. Pero nada de eso se alineaba con mi memoria borrosa. Luego, llegué al escrito que marcó el fatídico día en que mi madre falleció. La tristeza emanaba de las palabras escritas, describiendo el dolor y la pérdida que sentí en ese momento. Mi corazón latía con fuerza al recordar ese día, aunque la sensación era tan vívida como un sueño lejano. Continué leyendo, buscando respuestas en las páginas amarillentas. Al llegar al momento en que llegué a vivir con mis abuelos, un velo de amnesia oscureció mi mente. No podía recordar absolutamente nada de ese periodo de mi vida, y las palabras en la libreta se volvieron borrosas, como si intentaran ocultar algo que mi mente rechazaba recordar. Fue entonces cuando vi un nombre que se destacó entre las palabras escritas: Tizoc. Aquel nombre resonó en mi memoria. Tizoc era un amigo que había hecho durante mi estadía con mis abuelos. Sus recuerdos trajeron consigo una sensación de alegría, pero pronto me encontré con un pasaje que hizo que mi sonrisa desapareciera. En el diario, encontré un dibujo de un gato extraño, con un rostro que parecía haber sido arrancado de la fantasía. Intrigado, leí las palabras escritas en un estilo infantil de 9 años. Hoy un gato nos habló. Tizoc y yo jugábamos en el baldío, cuando vimos un gato caminar hacia nosotros. Su rostro era extraño y me dio mucho miedo. El gato llamó por su nombre a Tizoc y, al verme, también supo mi nombre. Ambos corrimos a casa, pero nadie nos creyó. Mis manos temblaban mientras absorbía la extraña narrativa. La imagen del gato con rostro humanizado me desconcertó. ¿Cómo podía un niño de 9 años concebir una criatura tan surrealista? ¿Era simplemente la imaginación desbordante de un niño, o había algo más siniestro detrás de aquel dibujo?
A pesar de mi instinto de rechazar la idea, una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Era posible que aquel gato fuera real? Mi cerebro comenzó a traer recuerdos de sombras y figuras extrañas de mi infancia, las cuales ahora tomaban una forma más tangible en mi mente. La conexión entre Tizoc, el gato misterioso, y los eventos inexplicables de mi pasado comenzaba a emerger como piezas de un rompecabezas macabro. Mis manos temblaban mientras sostenía el diario. ¿Cómo podía reconciliar la aparente fantasía de un gato hablante con la realidad de mi infancia? Traté de convencerme de que eran solo invenciones de un niño, pero el miedo se arraigó en mi corazón. La historia del gato parecía ser solo el comienzo de una serie de eventos extraños y oscuros que mi mente había bloqueado. A pesar de la incomodidad que se apoderaba de mí, decidí seguir leyendo el diario, convenciéndome de que las historias anteriores eran simplemente fruto de una imaginación infantil. Las siguientes páginas no eran más que escritos, del cómo los adultos del pueblo solían rezar mucho. Y como mis abuelos me tenían prohibido ir a la iglesia al igual que a Tizoc. Sin embargo, un nuevo relato atrajo mi atención y renovó mi inquietud. Tizoc estaba seguro de que la vieja señora Alma es una bruja, así que fuimos a investigar. Ella estaba rezando a una figura extraña. Mientras espiábamos, volvimos a ver al gato, el cual entraba a la casa de la señora Alma. Ambos estábamos seguros de que es de ella. El relato sobre la vieja señora Alma y el gato misterioso me sumió en un estado de confusión y temor. Las palabras escritas por mi yo infantil resonaban en mi mente. Intenté recordar esos eventos, pero cada esfuerzo era en vano. Mi cabeza dolía, como si algo en mi interior resistiera el acceso a esos recuerdos. La vieja señora Alma se revelaba como un nuevo personaje en esta extraña saga de mi infancia. La descripción de Tizoc sobre ella, como una bruja, provocó escalofríos en mi columna vertebral. ¿Cómo un niño de 9 años podría concebir tales ideas? Dudé de la veracidad de sus afirmaciones, pero la conexión con el gato volvía a sembrar la semilla de la inquietud en mi mente. Mis ojos se movían por las páginas, tratando de encontrar pistas adicionales que arrojaran luz sobre esta oscura historia. Las palabras escritas describían encuentros más frecuentes con la vieja señora Alma y el gato, cada uno más inquietante que el anterior. La figura extraña a la que rezaba se volvía más prominente en mis relatos. Y la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo en aquel remoto pueblo se volvía ineludible. Intenté revivir esos momentos a través de la lectura, pero mi mente se resistía. Cada intento de recordar solo generaba un dolor punzante en mi cabeza. A pesar de las sombras que envolvían mi pasado, continué leyendo, decidido a enfrentar la verdad, por más aterradora que pudiera ser. Las páginas del diario se convirtieron en un testimonio de la creciente paranoia de mi yo infantil. Historias de noches en las que espiábamos a la vieja señora Alma, convencidos de sus prácticas oscuras y vínculos con el misterioso gato, llenaban las entradas. En un momento, Tizoc y yo decidimos confrontar a la anciana, llevados por el miedo y la incertidumbre. Hoy fuimos a hablar con la vieja señora Alma. Le preguntamos sobre el gato y la figura extraña. Ella nos miró con ojos fríos y nos dijo que no nos metiéramos en asuntos que no comprendíamos. El gato estaba a sus pies. Como si obedeciera sus órdenes. Salimos corriendo de su casa, pero sentimos que sus ojos nos seguían. La historia se volvía más oscura con cada palabra escrita. La vieja señora Alma, la figura extraña, el gato que parecía ser su cómplice, todos se entrelazaban en una narrativa aterradora. Mi mente adulta luchaba por aceptar la realidad de esos eventos, pero la escritura infantil en el diario pintaba un cuadro que desafiaba la lógica y la razón. A medida que avanzaba en la lectura, una sensación de opresión se apoderaba de la habitación. El pasado, en forma de palabras manchadas de tinta, cobraba vida en mi mente. La oscura historia de la vieja señora Alma y el gato resonaba con una verdad que mi conciencia luchaba por aceptar. Detuve mi lectura por un momento, sintiendo que el aire estaba cargado de una energía indescriptible. El remoto pueblo donde viví con mis abuelos, todo adquiría un significado más profundo y oscuro.
La verdad se escondía detrás de cada palabra escrita en ese diario, y yo, como un intruso en mi propia historia, estaba destinado a enfrentar los horrores que mi mente había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza, mientras volvía las páginas del diario, cada palabra escrita intensificando mi ansiedad. En la siguiente entrada, una verdad desgarradora emergió de la tinta, revelando una parte oscura de mi pasado que había permanecido oculta. Mi abuela me golpeó hoy por molestar a la señora Alma. No entiendo por qué está tan enojada, solo le preguntábamos cosas. Me duele mucho, pero no le diré a nadie, no quiero meterme en más problemas. La confesión de recibir un castigo físico a manos de mi propia abuela resonó en mi interior. Las páginas del diario eran ahora un espejo que reflejaba una infancia marcada por el miedo y el desconcierto. ¿Qué había sucedido para desencadenar tal reacción? Las respuestas parecían esquivas y mi mente se resistía a revelar más de aquel oscuro capítulo. Continué leyendo, con la esperanza de encontrar alguna explicación o consuelo en las páginas amarillentas. La siguiente entrada describía una escapada nocturna con Tizoc, una búsqueda de emociones y diversión, pero la alegría se desvaneció rápidamente cuando las palabras revelaron un giro inesperado y siniestro. Hoy escapamos con Tizoc para lanzar fuegos artificiales. Estábamos muy emocionados, pero cuando volvíamos, vimos un perro tirado a medio camino. Nos acercamos y vimos que no solo estaba muerto, sino que sus tripas estaban fuera. Tizoc lo picó un poco con una vara, pero cuando quisimos irnos, un viento frío inundó el lugar y un ruido nos alertó. Giramos para ver al perro, que se había levantado y empezó a perseguirnos. No ladraba, parecía gritar como humano. Logramos perderlo trepando a un árbol. El relato de aquella noche horripilante se extendía como una sombra sobre mis pensamientos. La imagen del perro mutilado y la inexplicable resurrección provocaron escalofríos en mi espina dorsal. Expresando el terror vivido junto a Tizoc, se clavaron en mi conciencia como dagas afiladas. Intenté recordar esa noche, pero mi mente adulta luchaba por asimilar la realidad de lo escrito. El viento helado, el aterrador grito humano del perro resucitado, todo parecía más un fragmento de pesadilla que una experiencia vivida. ¿Cómo podía reconciliar esos eventos con la lógica y la razón? La entrada del diario era un recuerdo oscuro que me negaba a aceptar por completo. La escena del perro y la sensación de persecución resonaban en mis pensamientos como fantasmas de un pasado que preferiría olvidar. Las páginas seguían siendo testigos mudos de una infancia plagada de misterios y terrores inexplicables. El tiempo se estiraba. Mientras continuaba leyendo, cada palabra me adentraba más en la espiral de misterios que envolvían mi infancia. La revelación de aquella noche del horror era solo el comienzo de una verdad que se retorcía y se contorsionaba como las sombras que danzaban en las paredes de la casa de mi padre. Las siguientes páginas del diario desentrañaron una narrativa que revelaba el giro sombrío que tomó mi vida. Después del incidente con el perro demonio, las palabras escritas en ese diario se convertían en la crónica de lo que sufriría junto a Tizoc. Después del incidente del perro, todos en el pueblo nos ven feo, algunos nos gritan cosas malas y nos evitan. No entiendo por qué, solo estábamos jugando. Además nadie nos vio y no hicimos nada malo, nadie nos escucha. La señora Alma siempre nos mira con ojos fríos y sonríe como si supiera algo. Las palabras escritas en la tinta infantil resonaban con la angustia y la confusión que mi yo más joven había experimentado. La estigmatización, el peso de la desaprobación colectiva, se cernía sobre nosotros como una sombra que no podíamos evadir. Mi mente adulta sentía el dolor y la impotencia de aquellos momentos, aunque las memorias seguían siendo fragmentarias. La reacción hostil de los habitantes del pueblo, sus miradas acusadoras y palabras hirientes, eran una carga que mi yo infantil no podía entender completamente. La sensación de ser excluido, de ser señalado como diferentes, eclipsaba cualquier intento de justificación. Tizoc y yo éramos parias en nuestra propia comunidad, marcados por un evento que nos dejó atónitos y solos. El diario detallaba los intentos desesperados de Tizoc y yo,
por explicar lo sucedido, de persuadir a los demás de que éramos víctimas de circunstancias inexplicables, pero nuestras palabras caían en oídos sordos. La soledad y la tristeza se reflejaban en las páginas del diario. Intentábamos integrarnos, buscar consuelo entre nuestros padres, pero éramos rechazados y marginados. Los niños del pueblo nos veían como aberraciones, monstruos que debían ser evitados. Cada día se volvía una lucha contra el desprecio y el aislamiento. La entrada del diario, marcada por lágrimas, pintaba un cuadro desolador de la niñez que ambos compartíamos. La búsqueda de la felicidad se desvanecía en un pueblo que nos miraba con desconfianza y desprecio. La anciana señora Alma, con su sonrisa maliciosa, parecía ser la única que entendía el verdadero significado de lo ocurrido. Sus miradas frías se clavaban en nosotros, como si disfrutara del tormento que se había desencadenado. La conexión entre ella, el gato misterioso y los eventos sobrenaturales que nos rodeaban se consolidaba en mi mente como una verdad inmutable. A medida que las páginas del diario avanzaban, la hostilidad del pueblo persistía y se intensificaba. Los intentos de Tizoc y yo por encontrar aceptación y comprensión se volvían cada vez más desesperados. La angustia y el dolor se convertían en compañeros constantes, tejiendo una trama de sufrimiento que amenazaba con devorarnos por completo. La búsqueda de respuestas en las páginas del diario continuó, sumergiéndome más en los abismos de mi propia historia. Cada palabra escrita era un eco lejano de mi yo infantil, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Tengo días soñando con un horrible monstruo de ojos rojos. He hablado con Tizoc y él también está teniendo las mismas pesadillas. No entiendo por qué, pero siento que algo malo va a pasar. La confesión de las pesadillas envolvió mi mente en un velo de inquietud. La conexión entre Tizoc y yo era una señal ominosa de que algo más oscuro estaba en juego. La imagen del monstruo de ojos rojos se grabó en mi mente, susurrando presagios de desgracias futuras. Continué leyendo, desentrañando más fragmentos de las vidas entrelazadas de Tizoc y yo. En otra entrada, las palabras de mi amigo añadían una capa más de tragedia a nuestra historia compartida. Tizoc me contó que su padre lo golpeó y llamó mala semilla. Todos en el pueblo, incluyendo mis abuelos y los padres de Tizoc, parecen odiarnos. No sé qué hemos hecho para merecer esto, solo queremos ser felices, pero el mundo parece estar en nuestra contra. Las lágrimas de mi yo infantil parecían impregnar las páginas mientras describía la brutalidad de la vida en el pueblo, la carga de ser repudiados por todos, incluso por nuestros propios familiares. Se volvía más abrumadora con cada palabra escrita. Tizoc y yo éramos marginados, víctimas de un odio irracional que amenazaba con romper nuestros espíritus. La entrada siguiente reveló un intento desesperado de escapar de la asfixiante atmósfera del pueblo remoto. Hemos hecho un plan con Tizoc para escapar del pueblo. Nos iremos en la noche, cuando todos estén dormidos. No podemos soportar más el odio y la mirada de la gente. No sé a dónde iremos, pero cualquier lugar es mejor que este. El plan de fuga trazado en el diario era un grito silencioso de desesperación. La sensación de ser atrapados en un ciclo de odio y hostilidad había llevado a Tizoc y a mí a buscar refugio en la oscuridad de la noche. La incertidumbre del destino, después de la fuga, se perdía en la nebulosa de nuestras mentes infantiles. Pero la necesidad de escapar eclipsaba cualquier otra consideración. Los planes de escape, aunque llenos de determinación, también exudaban un sentido de resignación. ¿Huiríamos hacia un futuro incierto, solo para encontrarnos con nuevos desafíos y tormentos? La respuesta estaba envuelta en la incertidumbre, pero la necesidad de liberarnos del yugo del odio era imperativa. Para mi sorpresa, la siguiente y última entrada en el diario no fue hasta 2 meses después. El plan ha fallado. Nos descubrieron cuando intentábamos escapar. En la huida, me separé de Tizoc, caí por una barranca y perdí el conocimiento. Desperté en un hospital con la noticia de que volvería con mi padre, y no he vuelto a ver a Tizoc desde entonces. La historia del diario se volvía más compleja y dolorosa con cada revelación, la sensación de fracaso y la separación de Tizoc.
La ausencia de más escritos después de aquel suceso añadió un manto de misterio al relato. ¿Por qué se detuvo el flujo de palabras en el diario? ¿Fue la desesperación, la incapacidad de enfrentar la realidad o la simple falta de fuerzas para plasmar en tinta los tormentos vividos? El silencio del diario dejó espacio para las especulaciones y la introspección, las emociones que siguieron a la separación de Tizoc, la caída por la barranca y la noticia del retorno con mi padre, se convirtieron en sombras insondables que acechaban en mi memoria. Las cicatrices emocionales, aunque invisibles, pesaban en mi ser. La falta de más registros después de aquellos eventos dejaba la puerta abierta a las preguntas no formuladas. ¿Qué ocurrió con Tizoc después de nuestra separación forzada? ¿Encontró su propio camino o se perdió en los recovecos oscuros de la vida? La respuesta se perdía en el misterio de mi vida. Decidí investigar un poco del pueblo en internet y, para mi desgracia, encontré más de lo que esperaba. Aquel pueblo ahora era conocido como un pueblo fantasma. Al parecer el pueblo entero había cometido un suicidio masivo debido a las promesas de una mujer de nombre Alma. Buscando más, encontré que se decía que todo aquel pueblo era parte de una secta, la cual realizaba algunos sacrificios, pues habían encontrado cuerpos de niños en una fosa común. Según informes policíacos, algunos niños nunca habían sido reclamados y entre ellos pude ver a mi amigo Tizoc. Aún hoy en día, los recuerdos son nubosos, pero realmente creo que es lo mejor, ya que lo poco que recordé terminó por destruir mi vida, y desearía jamás haberlo descubierto. De pequeña, era muy unida a mi familia materna. Mis abuelos y mis tíos siempre organizaban reuniones y eventos familiares, los cuales siempre eran aptos para todos. Sin el afán de presumir, creo que mi familia eran de esas familias que bien podrían salir en las portadas de una revista. Referente a la familia de mi papá, era otra historia. No se llevaban mal, pero solo recuerdo ver a mis tíos paternos por la calle, y de vez en cuando, mi papá me decía que esa persona era mi tío o que esos niños que iban caminando a lo lejos eran mis primos. Sin embargo, a pesar de esas situaciones yo no los conocía para nada. De niña pensaba que se odiaban y por eso no los veíamos, pero, ahora que soy una adulta, puedo comprender que ellos no se odian, es solo que demostraban su amor de diferente manera, sin mencionar que su familia se había desintegrado desde hace muchos años atrás. Mi abuela, la cual no conocía ni de vista, era una especie de hippie anti-reglas, la cual nunca pudo adaptarse a la sociedad o al rol que ésta le marcaba. Por ende, cuando su tercer hijo, o sea mi padre, cumplió los 8 años, antes de que su esposo llegara del trabajo, los reunió a todos, les dijo que tenía que irse, que ella sabía que iban a estar muy bien y que siempre lucharan por encontrar la felicidad, aun cuando los demás no lo vieran como lo correcto. Mi padre dice que aunque nunca la volvieron a ver, siempre envió dinero para ayudar a su padre con los gastos y también siempre les mandó cartas con fotografías hermosas de los lugares por los que viajaba, por lo que ninguno de sus hijos se sintió realmente abandonado por ella, aunque es obvio que en mayor o menor medida sí los terminó afectando. La mayoría siguieron su consejo demasiado bien y eran bastante individualistas. Esa era la principal razón por la que no se juntaban, pero todos los hermanos sabían que podían pedirse ayuda mutuamente en caso de necesitarlo, y a mi punto de vista, ese es el comportamiento más importante en una familia. Después de todo esto, supongo que es raro decir que mi abuela le mandó una carta a mi padre para que yo fuera a visitarla por una semana. Al principio mamá se negó, dijo que no podían dejarme a solas con una mujer que jamás se había tomado el tiempo de conocerme, pero mi papá respondió diciendo que si no iba. Entonces, como planeaba que algún día me conociera, siempre he creído que la única razón por la cual mi papá quería que fuera, era porque en el fondo, ansiaba que su madre lo invitara a pasar tiempo con ella. Honestamente yo no sabía qué opinar al respecto, era muy pequeña y la idea de conocer a un familiar desconocido en nuestro árbol genealógico me parecía hasta cierto punto emocionante, como una aventura de mis libros de fantasía. Sin embargo, al ver que a mamá no le gustaba la idea,
empecé a pensar que si no me dejaban ir, no sería el fin del mundo. Recuerdo que mi papá le preguntó a uno de sus hermanos sobre la carta que su madre había enviado, y él le dijo que quería conocer a sus nietos, que él había mandado a sus hijos como 2 meses antes y todo parecía estar en orden, por lo que mi madre terminó accediendo. Me sorprendió bastante la vida que mi abuela llevaba. Ella era una mujer encantadora, pero su casa estaba alejada de todo y rodeada por un bosque inmenso y tenebroso. Nunca iba al supermercado y hasta donde yo supe, ella nunca salía del bosque, cultivaba su propia comida, criaba a su propio ganado para la carne, ni siquiera tenía luz en su casa. Usaba velas que ella misma fabricaba, aunque aún era una niña sin un conocimiento muy profundo del mundo, sabía que visitar a la abuela era como retroceder varios años en el tiempo. Sin embargo, como buena niña de 8 años, me encantaba la idea de pasar unos días en el campo y explorar los secretos del bosque. La primera mañana ahí, hablé con mi madre por un par de minutos. La señal no era muy buena, así que se escuchaba muy distorsionado y la conexión se perdía muy seguido. Así que solo le dije que estaba bien y que la casa de la abuela era un poco extraña, pero era linda. Recuerdo muy bien que cuando colgué, mi abuela me vio con el teléfono en la mano y me dijo que eso asesinaba las neuronas de mi cerebro cada vez que lo pegaba a mi oído. La verdad no supe cómo responderle, así que solo lo puse en mi bolsillo. El resto del día se la pasó hablando conmigo y enseñándome a ordeñar y muchas cosas para crear una casa prácticamente autosustentable. Tenía algunas ideas un tanto fuertes como para que una niña de tan corta edad como lo era yo en ese momento pudiera comprender. Sin embargo, ahora de adulta comparto demasiadas de sus ideas. En mi segundo día ahí, hablé de nuevo con mi mamá y después mi abuela me dijo que, si quería podía ir a explorar el bosque yo sola. Me dijo también que había una especie de camino, en donde no parecía que hubiese hierba y que no me alejara mucho de él, para así poder regresar. Yo le dije que sí, y fui. Estaba muy emocionada, pues jamás había hecho algo así, y apenas entré en el bosque, sentí la emoción de estar en un lugar nuevo y desconocido. Los árboles altos y las ramas crujientes bajo mis pies me hacían sentir como si estuviera en otro mundo, pero esa sensación duró poco, pues después de un rato, comencé a sentir un poco de incomodidad. Era como cuando sientes que alguien te está viendo. Constantemente volteaba a ver quién era, pero por más que lo intentaba, no lograba ver absolutamente nada que no perteneciera al bosque. Decidí seguir caminando. Supuse que probablemente se debía a que era un lugar nuevo y quizás solo era mi cerebro estando en alerta. Cuando de repente, escuché un chicheo saliendo de entre los árboles, me di la vuelta, pero no había nadie a mi alrededor. Sacudí la cabeza y seguí adelante, pero la sensación no desapareció. Creo que caminé por 1 o tal vez 2 minutos más, cuando volví a escuchar el chicheo. Sin embargo, esta vez parecía salir de todos lados, y decidí que lo hermoso de la vista no valía lo que estaba sintiendo, así que me di media vuelta, dispuesta a volver a la casa de mi abuela. Y entonces la vi. Una criatura extraña, estaba parada a solamente unos 2 metros de mí. Su cuerpo era un tanto extraño, no lo sé, quizás me dejo llevar por los recuerdos de una niña de 8 años un tanto asustada, pero siempre que lo recuerdo, no puedo ignorar que parecía estar hecho de madera vieja, cubierta de musgo y hojas secas. Como si fuera ropa, aunque a decir verdad, asemejaba más a una capa o a alguna especie de túnica muy rústica. Llevaba una máscara tallada con un tronco, con una sonrisa inquietante. Nunca había visto nada igual. Al principio pensé que podría tratarse de otro niño, pero algo dentro de mí no podía asegurarlo con exactitud. Lo saludé, pero solo inclinó su cabeza, como si fuera la primera vez que veía a un ser humano o como si no pudiera comprender mi idioma. Supongo que fue mi mentalidad infantil, pues mientras más lo veía, su disfraz me parecía más adorable. Le pregunté dónde vivía, pero ahora inclinó su cabeza para el otro lado. Metí mis manos a los bolsillos de mi sudadera, solo para sentir el papel encerado que envolvía los dulces que mi abuela había preparado solo para mí.
estaban hechos con algunas frutas. La criatura se acercó un par de pasos, aún con su máscara puesta, era fácil ver que estaba olfateando. Yo le sonreí y le pregunté si es que quería uno, desenvolví el papel encerado y extendí mi mano para que tomara uno. Sin embargo, la criatura me arrebató los dulces de la mano y me empujó con fuerza, antes de subir a un árbol, a una velocidad sobrehumana. Mi mano estaba llena de espinas, así que llorando, corrí de vuelta a la casa de mi abuela. Ella me curó, pero no le dije nada, porque recordé una vez en la que escuché ruidos debajo de mi cama, y mis padres solo me dijeron que era mi imaginación y que dejara de decir esas cosas. Estaba segura de que había escuchado ruido, así como de lo que había visto en el bosque, pero también estaba segura de que no me iban a creer. Por la noche, mientras me acurrucaba en mi cama, escuché un suave golpeteo en la ventana, volteé, pero no vi nada ahí, así que pensé que tal vez había sido el viento que había empujado una rama del árbol, que estaba afuera de mi habitación, y era lo que había provocado el sonido, pero lo volví a escuchar. Esta vez un poco más fuerte que la vez anterior, volteé con rapidez y vi a esa cosa afuera de mi ventana, y en la mano derecha sostenía lo que parecía ser una bolsa. Al principio no estaba tan segura si abrir la ventana o no, sin embargo, aquella criatura señaló la bolsa y se escuchó que la dejó caer al piso, para después irse corriendo, tan rápido que si no estuviera mirándolo casi sin parpadear, no lo hubiera visto. Después de algunos segundos, me asomé y vi un montón de nueces tiradas alrededor de la bolsa, junto con un pedazo de corteza de árbol, con arañazos que formaban las palabras, «jugamos». Levanté la bolsa, y vi que solo tenía nueces, y estaba hecha de ramas trenzadas entre sí. Supuse que se trataba de una ofrenda de paz, o algo por el estilo, por lo que a la mañana siguiente, después de ayudar a mi abuela con las labores de su hogar, le pedí permiso para volver al bosque. Como dije antes, creo que siempre culparé a mi inocencia infantil, por exponerme tanto al peligro, pero recuerdo que al adentrarme de nuevo, algunos metros bosque adentro, escuché de nuevo el chicheo, por lo que volteé, esta vez sabiendo exactamente con lo que me iba a topar. Sin embargo, no vi a nadie. Creí que se pudo tratar de un ave, y mis ansias de verlo de nuevo, hasta que escuché un segundo chicheo. Esta vez me di cuenta de que venía de arriba, así que volteé y ahí estaba, sentado en la rama de un árbol. Apenas me dio tiempo de verlo, pues de inmediato se dejó caer de espaldas y de alguna manera que no puedo explicar. Por lo rápida que fue, cayó de pie, y eso me sorprendió mucho. Era como un gato, además de que el árbol estaba muy alto. Volvió a inclinar la cabeza de un lado a otro, mientras me miraba fijamente, y le dije un hola, y después le pregunté qué es lo que era, y no sé cómo explicar esto, pero me imitó, y respondió exactamente lo que yo había dicho, usando mi voz y todo. Al principio pareció que le costó trabajo, pues decía las palabras entrecortadas, o simplemente se comía algunas letras, pero después de más o menos unos 5 intentos, pudo imitarme tan perfectamente que me dieron escalofríos en la espalda, así que no le respondí nada, solo me le quedé viendo y él a mí, aunque casi enseguida me preguntó, usando de nuevo mi voz, ¿traes más dulces? Yo le respondí que no, y él se quedó callado mirándome fijamente, con esa máscara que tenía esa perpetua sonrisa mal tallada. Podía sentir cómo se había enojado conmigo, por no haber llevado más dulces a nuestro encuentro. Eso me hizo sentir incómoda y con algo de peligro, por lo que le dije sonriendo y tratando de sonar lo más amable posible, que ya debía volver con mi abuela, pues tenía mucho miedo de enfadarlo más, así que di un par de pasos con la intención de volver. Sin embargo, esa cosa me dijo aún usando mi voz, que creyó que yo quería jugar con él, y al ser una niña tan pequeña en ese momento, le dije que sí, solo porque no sabía cómo decirle que no. Le pregunté a qué quería jugar, y sin pensarlo mucho, me respondió que quería que jugáramos al escondite, que contaría hasta 50 y yo tendría que esconderme. Yo accedí, no porque me pareciera divertido, sino porque creí que tal vez podría de esa manera tratar de escabullirme a la casa de mi abuela.
pues cada parte de mi instinto de supervivencia me decía que debía irme. Recuerdo que caminé en dirección a la casa de mi abuela, a paso apresurado mientras que contaba, y al mismo tiempo, yo también estaba contando mentalmente, para saber en qué momento debía comenzar a tratar de ocultarme hasta llegar a casa de mi abuela. Y cuando llegué a 50, empecé a caminar con más precaución, escondiéndome detrás de árboles o algunas rocas lo suficientemente grandes, como para que yo fuera cubierta por ellas. Ahora que sabía que me estaba buscando, estaba mucho más alerta y asustada. Estaba detrás de un grueso tronco de un árbol, y recuerdo cómo decidí asomarme, para ver si no estaba cerca de mí, cuando de la nada cayó detrás de mí. Aún usando mi voz me sujetó por el hombro con mucha fuerza y comenzó a reír, diciendo que me había encontrado. Sus manos en serio se sentían muy extrañas. Era como si ramas muy duras se enterrasen en mi piel. Como pude me zafé de sus dedos y le dije que lo sentía, pero debía volver a casa. Pareció molestarse por eso, pero yo seguía insistiéndole que debía irme y que no podía quedarme más tiempo o mi abuela se iba a preocupar. Por lo cual, me dijo que si le ganaba una carrera podía irme. Honestamente no planeaba seguir su juego. Yo creí que si le decía que sí, podría correr en dirección a casa de mi abuela y de esa manera lograr salir del bosque. Recuerdo bien que le dije que estaba bien, y antes de que él pudiera decir cualquier otra cosa, yo comencé a correr lo más rápido que podía. Escuchaba cómo esa cosa iba detrás mío, se reía y me decía que me iba a alcanzar. A lo lejos, podía ver la casa de mi abuela y por un momento, creí que podría lograrlo. Sin embargo, cuando estaba solo a unos cuantos metros de lograr salir del bosque, esa cosa cayó frente a mí desde la copa de uno de los árboles y me dijo que parecía que estaba tratando de huir de él. También me dijo que yo no podía irme de ahí. La pierna me dolía, pues al caer me había enterrado algunas espinas y sabía que aunque intentara correr, no podría hacerlo a la misma velocidad de antes, eso sin mencionar que esa cosa parecía estar jugando conmigo, pues por cómo se movía, era más que evidente que era mucho más fuerte y veloz que yo. Le volví a decir que mi abuela me esperaba en casa, y comenzó a reírse, solo que esta vez no usó mi mismo tipo de voz para eso. Ahora la voz parecía más profunda y sombría. Era muy parecida a la de un adulto que ha fumado 10 cajetillas al día durante toda su vida, incluso me atrevería a decir que sonaba algo robótica. Recuerdo que esa cosa dio un paso hacia mí, mientras no dejaba de reírse, y en ese momento, escuché la voz de mi abuela llamándome. Esa cosa me miró y con esa misma voz rasposa y profunda me dijo: «Tu abuela es la bruja del bosque», y después de eso, se echó a correr bosque adentro. En ese momento mi abuela llegó a donde yo estaba, me ayudó a levantarme y me llevó a la casa. Me atreví a decirle lo que me había ocurrido, y ella se asustó mucho. Me enseñó un dibujo que ella misma había hecho, donde aparecía esa cosa, y me contó que la verdad no tenía la menor idea de qué es lo que esa cosa era. Pues solo la había visto rondando en las cercanías un par de veces, pero siempre le había dado escalofríos, pues una vez lo había visto despellejar vivo a un conejo por pura diversión. Pero había considerado que no era tanto una amenaza, pues cada vez que esa cosa la veía, se alejaba a una gran velocidad, y jamás había intentado interactuar de ninguna forma con ella. Pero después de lo que le conté, ella me dijo que tal vez, esa cosa había sido la responsable de la desaparición de algunos niños del pueblo más cercano. Y que no podía creer que solo por querer conocer un poco más a sus nietos, nos había expuesto a tanto peligro. Me dijo también que en este mundo existen cosas y criaturas que van mucho más allá de la imaginación de cualquier persona y que nosotros los humanos muchas veces simplemente nos negamos a creerlo, pero que son perfectamente visibles para todo aquel que esté dispuesto a verlas. Yo le conté lo que esa cosa me dijo sobre ella. Pero mi abuela me dijo que no sabía de lo que estaba hablando, y después de eso, me dijo que no podría quedarme los días que me faltaban, pues no sabía que podía hacerme esa cosa, o si podía intentar meterse a la casa. Me prometió visitarme después en la ciudad, pero una vez que me despedí de ella, y volví a mi casa, nunca más la volví a ver o a saber más de ella. Lo último que supe
fue que la abuela ya no quiso que ninguno de los nietos faltantes le fuera a visitar, por lo que nadie más la volvió a ver. Hoy en día que soy adulta, no estoy segura si ella ya murió o sigue viva, pues ni siquiera mi papá lo sabe. Siempre pienso en esa cosa, y en lo que pudo hacerme si mi abuela no hubiera llegado a salvarme ese día, pero también a veces me pongo a pensar, si mi abuela realmente era una bruja, o por qué esa cosa le tenía miedo. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.